Para crear una planificación, nos dirigimos al módulo planificación y seleccionamos el tipo de planificación que queremos crear. Por el momento disponemos de planificación diaria, unidad de aprendizaje y planificación por proyecto. Al seleccionar el tipo de planificación que queremos crear, se nos muestra el botón verde para crear una planificación nueva y esta sección para buscar planificaciones que hemos creado anteriormente. Dependiendo del tipo de planificación que hayamos seleccionado, será la planificación que vamos a crear utilizando este botón o las planificaciones que vamos a buscar utilizando este panel. Ok, entonces vamos a iniciar creando una planificación diaria. Presionamos crear planificación diaria P2. P2 es el periodo actual, periodo 2. Voy a crear una planificación para el periodo 2, entendiendo que las planificaciones para el periodo 1 ya las creé. Presionamos crear planificación diaria P2. Seleccionamos la asignación para la cual queremos crear la planificación. En este caso utilizaremos matemática primero A. Y al seleccionar matemática primero A, se me muestran las secciones para elegir para cuáles secciones voy a hacer esta planificación. Si selecciono primero A y en secciones yo solo selecciono la B, significa que estoy creando una planificación para matemática de primero B. Entonces, dependiendo de las asignaciones que yo tenga a la cual esté impartiendo, se mostrarán las diferentes secciones. Por ejemplo, si selecciono ciencias sociales D, solo dispongo de la D aquí, en este caso. Vamos a empezar por matemática de primero A. Vamos a crearla para las dos secciones. En el momento que selecciono la asignación, llámese, le decimos asignación a una área junto con un grado y una sección. Bueno, tenemos la asignación para A y B. Se me muestran las competencias específicas para esa área, para seleccionar uno. Pero primero vamos a continuar y vamos a seleccionar la unidad. Tenemos numeración, luego seleccionamos el concepto, vamos a elegir números enteros y ahora podemos seleccionar la competencia. En este caso voy a seleccionar resolución de problemas. Aquí me dice pequeño, donde dice E y C, la cantidad de planificaciones que he creado utilizando esa competencia. Por ejemplo, aquí me dice que he creado en la C, he creado una. Aquí en la resolución de problemas he creado 0. La E significa evaluadas, quiere decir que utilicé una planificación utilizando comunicativa y también evalué con esa planificación. Entonces, si presiono aquí no pasa nada, o aquí tengo que presionar agregar, se agrega, aquí está. Una vez agregada la puedo quitar para cambiarla. Si quiero modificarla, presiono aquí. Y si considero que algunos de estos indicadores de logro no lo voy a trabajar en esta planificación, lo puedo quitar, lo puedo borrar. En este caso, lo único que se recomienda es borrar cierta cantidad de información que se entiende que no se va a utilizar, pero no agregar información adicional. En todo caso, lo ideal sería mantenerlo de esa manera. Entonces le voy a dar aquí o aquí para cancelar la edición, no voy a editar nada y aquí terminé con la competencia. Una vez seleccionada la competencia, en este caso tengo una resolución de problemas, puedo agregar el componente en nivel de dominio. Los componentes de nivel de dominio, selecciono la resolución de problemas y selecciono el componente del nivel de dominio. Tenemos 4 en este caso para esa competencia. Investiga y busca información. Selecciono ese y luego se me muestran los subcomponentes de dominio, los subcomponentes para ese componente, y puedo agregar de aquí tanto como sea necesario. Por
ejemplo, aquí agregué 2 subcomponentes para este componente. Podemos seleccionar otro componente y agregar diferentes subcomponentes. Entonces, cuando agrego un componente y sus subcomponentes, por ejemplo, aquí tengo 2 componentes con sus subcomponentes, lo puedo quitar de esta manera. Lo puedo agregar de nuevo o agregar otro. Quitarlo por aquí. Continuamos. Ahora sigue la intención pedagógica, situación de aprendizaje y los momentos. Dependiendo del plan con el que estés utilizando el sistema, podrás utilizar el asistente creativo, que nos generará esos campos de manera automática utilizando el concepto que tenemos seleccionado, en este caso números enteros. Si seleccionamos números racionales, se creará en base a números racionales la intención pedagógica, la situación de aprendizaje y los momentos. Vamos a seguir con números enteros. Presionamos generar para generarlo automáticamente y nos genera la intención pedagógica, la situación de aprendizaje y los momentos, y lo asigna cada uno a su campo. Luego lo que sigue sería leerlo, porque lógicamente si este es el inicio, ese sería el inicio que según el asistente vas a emplear para números enteros. Y aquí finalmente seleccionas el tiempo. Tenemos el tiempo del inicio, desarrollo y cierre. Podemos cambiar, por ejemplo, 10 minutos aquí y 15 aquí y 45 en el desarrollo. Luego seleccionas la estrategia de enseñanza-aprendizaje. En algunos casos el asistente, voy a venir aquí y voy a arrastrar. Aquí al final nos hace una sugerencia sobre la estrategia de enseñanza-aprendizaje sugerida y la estrategia de evaluación sugerida. Como es solamente una sugerencia, la puedes borrar y si así lo deseas, utilizar la que han sido sugeridas. Bueno, en este caso, como no tengo, voy a seleccionarlo en base a mi criterio, un sociodrama. Y aquí vamos a seleccionar otra para la evaluación. Vamos a seleccionar los recursos y una metacognición. Vamos a poner solamente una palabra como de ejemplo. Al presionarlo, cada uno de esos elementos se borra. Lo puedo borrar para agregar otro. Puedo agregar uno o dos, tantos como sea necesario. Y ahí ya concluí. En resumen, selecciono la asignación, los conceptos, el concepto, la competencia, creo mi componente de dominio, utilizando ya sea de manera manual o utilizando el asistente, la intención pedagógica, la situación de aprendizaje y los momentos. Asigno el tiempo, agrego estrategia de enseñanza-aprendizaje de esta lista que se muestra aquí, la estrategia de evaluación, una metacognición o varias. Me faltó cuando yo digito la metacognición aquí. Tengo que presionar aquí para agregarla. Aquí la puedo quitar y aquí puedo agregar otra. Y los recursos, y presiono crear. Entonces, al presionar crear, me muestra la planificación para imprimir. En esta parte superior tendré algunas configuraciones para modificar ya sea el estilo o la posición de algunos elementos o el color. Y en este botón aquí puedo salir aquí en esta X o puedo imprimir aquí. Presiono imprimir, selecciono la impresora o si lo quiero guardar como PDF y aquí presiono imprimir. Este panel puede variar o variará dependiendo del navegador que estés utilizando. En este caso estoy utilizando Edge.
Ok, entonces ahora voy a salir. Regreso a planificación diaria. Y ahora puedo buscar la planificación que he creado seleccionando la asignación y el periodo. Entonces aquí se me muestra, esta fue la última que creé. Esta la había creado anteriormente. Aquí tengo matemática A y B, la fecha, la unidad, el concepto, la competencia. Y si lo quiero imprimir otra vez, presiono aquí. Aquí se muestra para imprimir. Entonces aquí puedo regresar. Entonces si quiero buscarla de otro periodo, por ejemplo un periodo anterior o un periodo posterior, bueno, de ese no tengo, o de otra asignación, ciencias sociales, matemáticas de segundo, de esa tengo una, planificación, la de segundo para la sección A, y la puedo imprimir aquí. Entonces, para concluir, vamos a ver cómo se crea la planificación o la diferencia para crear una planificación por unidad. Primero voy a poner esto aquí que ya la vista, y vamos a seleccionar unidad de aprendizaje aquí. Lo mismo aquí para buscar, voy a presionar crear. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Si voy a crear una unidad de aprendizaje. La primera diferencia es que cuando selecciono la unidad de aprendizaje, los conceptos no lo puedo agregar aquí. Me dice agregar en conceptuales, abajo. Selecciono de la misma forma las asignaciones y el tiempo asignado. Por ejemplo, en este caso yo puedo agregar varias competencias, por lo que cuando selecciono una, esta lista no se cierra, se mantiene. Y aquí tengo la que he seleccionado para editarla o cambiarla. Y de igual manera me muestra aquí la cantidad de planificaciones que he hecho con cada una de esas competencias. Aquí entonces en este caso, como tengo varias competencias, puedo seleccionar en el componente de dominio cada una de las competencias para crear su componente, su nivel de dominio, su componente de dominio. Luego, otra diferencia es que aquí en la unidad de aprendizaje tengo que agregar los conceptos en base a la unidad. Aquí tengo dos conceptos para esta unidad. Finanzas, que lo agregué ambos. Y aquí entonces selecciono los procedimentales, estamos trabajando con los contenidos y los actitudinales. De igual manera puedo utilizar el asistente creativo para completar estos campos o para que me ayude a completar estos campos y luego yo editarlo. Aquí lo editaría. En este caso estamos trabajando con matemática financiera asociada al interés simple. Otra cosa es que el asistente creativo va a utilizar el concepto que esté en primer lugar aquí en conceptuales. Si yo borro el primero y lo agrego de nuevo para ponerlo de segundo, ahora economía y finanzas lo tengo como primero y aquí tengo economía y finanzas. Aunque yo lo cambié, aún sigo teniendo matemática financiera asociada al interés simple. Si presiono generar, lo generará para economía y finanzas. Entonces lo que sigue sería editarlo, acomodarlo, porque esto es como una ayuda, una sugerencia. Vamos a ver en este caso. Ok. Coloco el tiempo que considero que cada uno de estos conceptos me tomará, porque aquí arriba lo que seleccioné fue el tiempo asignado para la unidad de aprendizaje completa. Y luego ya lo demás sigue siendo igual. Vamos a terminarlo de una manera rápida para ver.
el formato de impresión. Aquí ustedes ponen tantas metaconexiones como sean necesarias. Yo solamente voy a poner una C de ejemplo. Y los recursos. Vamos a seleccionar uno y vamos a darle a crear. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora yo tengo este panel de contenidos aquí, donde tengo los conceptuales, actitudinales y procedimentales. Aquí tengo la secuencia didáctica con los momentos y los recursos. Por ejemplo, yo considero que una de las configuraciones que le hice a este panel, que en el futuro se irá modificando, por ejemplo, todavía los colores no funcionan, pero funcionará. Tengo uno aquí blanco, azul, verde. Es aquí en el tiempo. Si yo selecciono aquí tiempo izquierda y pongo tiempo debajo, lo que hago es que pongo el tiempo debajo dando más espacio aquí para imprimir. Entonces son configuraciones que en un momento u otro se puedan necesitar. Por ejemplo, quitar la intención pedagógica, la situación de aprendizaje, colocar la firma. Esta firma es en caso de que en el momento de entregar la planificación se necesite firmar quién lo entrega y quién la recibe, dependiendo del centro. Entonces voy a salir. Ya como sabemos, aquí es para imprimirlo. Presiono aquí y se muestra el panel o la ventana de impresión del navegador. Entonces, de igual manera como en el anterior, estoy aquí en unidad de aprendizaje. En caso de no estarlo, voy y selecciono el periodo. Creo que lo hice para primero. Le doy a buscar y aquí está la que acabo de crear. Finanzas. Matemática financiera, aquí está la lista de conceptos. Economía y finanzas, matemática financiera asociada al interés simple. Aquí la puedo reimprimir otra vez. Y eso sería todo, ahora sí, de cómo crear una planificación diaria y una planificación por unidad. Espero que les sea de utilidad.